Kinka, ¿Qué? es que no puedo ocultártelo más. Que siento algo muy fuerte por ti. Muy fuerte. Y yo noto que tú también. No, si te equivocas con los protagonistas, apaga y vámonos, porque ellos llevan la película y sobre todo en ella. O sea, Mireia está en todas las escenas salvo en una. No me digas que no sientes algo por mí. Claro que siento algo. Somos amigos, yo te admiro y te respeto mucho, Ismael. La prueba ya vi que tenía mucha verdad, una enorme fragilidad a veces, parece una mujer muy vulnerable, pero también tiene como una extraña fuerza, una especie de creencia en sí misma que también tiene, yo creo que la propia Nevenka Real, que es, no sé, como una fuerza que le nace de esa fragilidad, ¿no? ¿Tú has pensado en denunciar? ¿En denunciar? ¿A Ismael? O sea, no es que denuncies a tu jefe de la oficina, no es que denuncies a tu pareja sentimental o a un novio, estás denunciando al alcalde de una ciudad de 60.000 habitantes que ha ganado por mayoría absoluta, que además era un hombre muy poderoso, que tenía un poco tentáculos en toda esa sociedad. Es que he tenido una relación con él. ¿Que te has acostado con él? ¿Que te has acostado con Ismael? Mira que te lo dije. Era muy difícil para ella plantear un juicio y plantear una denuncia a una persona como él con las circunstancias que ella tenía. No sé muy bien cómo pasó. Le parto la cara, le parto la cara. Al alcalde le vas a partir tú la cara, por favor. Urko hizo un trabajo extraordinario en Maisabel, totalmente opuesto al que hace aquí, porque en Maisabel es un hombre arrepentido, hundido moralmente. Nosotros nos llegaban unos datos, una persona, y no lo investigábamos. Y este señor es un triunfador, es un hombre que va pisando fuerte, es un hombre muy seguro de sí mismo, con poder. No voy a dimitir, porque no tengo nada de lo que avergonzarme. Bueno, ha habido un trabajo, por supuesto, de entrevistas, o sea, con Nevenka hemos hablado infinitas veces, hemos hablado con su abogado real, hemos hablado con su psicólogo de entonces, con sus amigas, con su novio, y hemos estado en Ponferrada. Nos interesaba mucho a Isa y a mí hablar de todo ese entorno. Entonces, ese entorno, aunque son papeles aparentemente pequeños, son fundamentales. Y luego hay algunos no tan pequeños, el abogado, los padres, el grupo de concejales, toda esa gente que les mira, porque ellos iban un poco, claro, era el alcalde que era muy popular, eran un poco los Rolling, y es un sitio pequeño, entonces todo el mundo les conoce, todo el mundo les veía. O sea, hay como un coro griego, digamos, de gente que les rodea que nos importaba mucho recrear. Creo que el acoso no se acabará si estas personas no dejan de tener impunidad. Porque una cosa que me interesaba muchísimo de la historia de Nevenka es que de alguna manera aquello pasaba a la vista de mucha gente. Esto es una puta mierda. Eres una incompetente y una inútil. Lo más íntimo ocurrió a puerta cerrada, pero el abuso de poder lo vieron todos. Y no solamente nadie ayuda, sino que hay una especie de silencio cómplice. Entonces, creo que lo que todavía tiene que cambiar mucho es el silencio cómplice. Cuando vemos abuso, cuando vemos a un bully, creo que nosotros tenemos que hacer mucho más. Mira cómo tengo que poner las manos cuando estoy a tu lado.